Hola chicos, muy buen día. Continuamos con nuestra primera sesión de la materia de filosofía de la educación. Vamos a estar abordando, como hablábamos, de este binomio entre educación, entre filosofía, todas las cuestiones que conllevan al proceso de enseñanza-aprendizaje, esta noción del campo de la filosofía, esta noción general de su relación con el ámbito cultural, social, ideológico, este análisis del campo de la filosofía y su vínculo con la pedagogía. De qué manera a través de estas nociones generales de la filosofía, su relación en el ámbito que hablamos cultural, social, ideológico, dentro de lo que conlleva la cuestión de filosofía, etimológicamente hablar de ese amor al saber, ese amor a la sabiduría, de qué manera los distintos filósofos entre Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí?, clasificaban a sí mismo dentro de lo que es el amigo de la sabiduría, ese sentido ético-moral, como Platón, influido por la escuela pitagórica, usa las palabras con más frecuencia entre su maestro, un sentido más amplio, distinguiendo a la filosofía de las ciencias matemáticas, y de qué manera Aristóteles la extiende a todo el saber racional. La distinción entre la filosofía y la historia es muy clara, y cómo se divide dentro de lo que es la teoría del conocimiento, la lógica natural, dentro de lo que es la física y la ética. Este conducirnos, esta cuestión necesaria entre el ser y el saber ser. En el análisis del campo de la filosofía, chicos, y su vinculación con la pedagogía, desde la antigüedad, este campo abarcaba todos los planos del conocimiento, y es a partir de estas distinciones precisas de la filosofía donde las ciencias de la naturaleza se van separando. En la actualidad, esta forma se está revirtiendo con la teoría del caos y los nuevos descubrimientos de la física. De qué manera se acuña el término filosofía de la historia, los conceptos de filosofía del derecho, del arte, de la religión. Todo esto se suscita a principios del siglo XIX, designando su relación de la filosofía especialmente con la naturaleza del espíritu y el desarrollo ideal que hace posible la existencia de los juicios de valor. Vamos a ir poco a poco, chicos, analizando esta noción de filosofía de la educación y el papel de la filosofía de la educación en la pedagogía. Cómo es, por su propia naturaleza y expresión, un saber filosófico, cómo este saber no es siempre bien recibido por los alumnos, porque sus temas, que también son problemas, se plantean alejados de la realidad, de sus vidas, de su lenguaje, y poco a poco o nada existe este vehículo de comunicación a su interés y a su creatividad. Esta situación es lo más opuesto al origen y al significado etimológico del vocablo filosofía. Vamos a iniciar con la pregunta si es posible todos filosofar. ¿De qué manera a través del método dialéctico es posible realizar precisamente las cuestiones del porqué de las cosas, el porqué de las filosofías? ¿Cómo a través del asombro es posible realizar una investigación que conlleva a más preguntas, ¿sí?, que como tal no van a contestarnos una verdad absoluta, pero que nos va a dar la pauta para realizar más preguntas que nos van a permitir precisamente filosofar, el preguntarnos del porqué de nuestra realidad social? ¿De qué manera algunos filósofos comentan, ¿verdad?, desde ese origen, desde esa cuestión inicial de los primeros filósofos, hablan precisamente del por qué y para qué de las cosas. A partir de Ortega y Gasset, que escribe que si el maestro ha de ser pedagogo, ha de ser maestro filósofo. Este es el sentido que tiene la conversión de la pedagogía en una ciencia formal. Desde entonces queda obligado el maestro a estrechar sus relaciones con la filosofía. ¿De qué manera hay un desprestigio actual en ciertos países a través del punto de vista filosófico? Y en consecuencia de la filosofía de la educación radica en un teórico alejamiento de la vida.
vida. Esta concepción, chicos, de la filosofía estrechamente vinculada o identificada con esa ineficiencia, con esa esterilidad, con el aburrimiento, con la incomprensión, se convierte en inutilidad. No lo fue así en sus orígenes, no tiene que serlo en la actualidad. Estamos convencidos de que la filosofía que no surja del contacto con la realidad cotidiana, sino al margen de ella, quizás sea filosofía, pero no una filosofía de vida y por tanto no una filosofía de la educación. Vamos a estar hablando de qué manera se da en este contexto la filosofía. Sin ella, la educación queda sin respuesta, al menos de modo explícito. Todo lo que afecta a la reflexión, a la crítica, al fundamento, a sus fines y a los valores. Hay interrogantes tales como ¿qué elegir? ¿Es posible educar sin un modelo de referencia? ¿Por qué un modelo y no el otro? ¿Quién decide y quién debe decidir? ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Deben los políticos imponer su modelo ideológico porque gozan de mayoría? ¿Qué dimensiones humanas hemos de educar? ¿Cómo debe de ser ejercida la autoridad del maestro? ¿Cómo debe ser ejercida la cuestión de a quiénes hay que educar? ¿Sí? ¿Es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Es posible la neutralidad? ¿Son indiferentes los medios? Estas y varias preguntas vamos a estar realizando durante nuestras clases subsecuentes. Vamos a estar viendo de qué manera en esta primera acercamiento a la asignatura de filosofía de la educación nos habla como esa disciplina académica, como esa reflexión crítica y sistemática sobre la educación, de lo que se pueden extraer conclusiones que permitan entender y afrontar mejor los problemas de la práctica educativa. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cómo se estudia este fenómeno educativo? ¿De qué manera a través de los procesos, los distintos escenarios, los agentes, las metodologías empleadas, las metodologías filosóficas facilitan para nosotros los docentes la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de nuestra tarea para mejorar nuestra actividad práctica? Es importante, chicos, que vayamos analizando todos estos puntos necesarios, sobre todo dentro de lo que es la filosofía y que se constituye como el saber más general y profundo sobre la realidad. De qué manera la filosofía de la educación es esta aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica, el saber de la acción, para la acción y desde la acción. De qué manera esta vinculación entre los filósofos, los docentes, y que está implícita en obras importantes, el conocimiento del ser en toda su plenitud, cómo a través de estos filósofos toma una actividad humana como objeto de estudio, cómo da la filosofía dentro de estas segundas clases, y a partir de los docentes ese saber útil. ¿Y de qué manera es incapaz de orientar a la educación? ¿De qué manera necesitamos estudiar el fenómeno educativo, su práctica, sus finalidades, y nos van a permitir a través de distintas actividades ver de qué manera la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo? Es importante enfatizar estas distintas actividades y de qué manera a partir del año de 1962 se propone la aplicación del análisis lógico a los enunciados que se emplean en el ámbito de la educación. De qué manera debemos de clarificar el contenido de los principales conceptos utilizando este campo. Por ejemplo, la educación, la motivación, la emoción, la autonomía, el castigo, el aprendizaje, la enseñanza, el currículum, para así ir conociendo de qué manera la filosofía de la educación no siempre es valorada adecuadamente por parte de los filósofos.
Algunos la consideran una filosofía de segunda clase, porque se trata de una de las ramas de la filosofía que toma otra actividad humana como objeto de estudio. Cómo la filosofía de la educación, chicos, puede definirse como esa aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde esa perspectiva filosófica. Se encuadra, por tanto, en el ámbito de la filosofía práctica, ya que constituye un saber de la acción para la acción y desde la acción. En consecuencia, su fin principal no es tanto la contemplación de la realidad educativa como su mejora. ¿Sí? Estas áreas fundamentales de la educación de las cuales se habla a partir de 1966, dentro de lo que es el análisis filosófico de los conceptos propios del campo de la educación y que pueden ser estudiados también desde la psicología filosófica y desde la filosofía social, como cada una de las disciplinas tienen sus propios conceptos y conlleva dentro de las asignaturas a la explicación, a la aplicación dentro de lo que es la ética, la filosofía social, a los contenidos y procedimientos deseables para la educación. De qué manera el examen de los esquemas conceptuales que emplean los psicólogos de la educación en su estudio de los procesos educativos, del contenido, de la organización del currículum y de las cuestiones relacionadas con el aprendizaje. ¿Sí? Como la historia de la filosofía de la educación, estos temas filosóficos han llegado hasta nosotros y se pueden agrupar en 4 grandes tradiciones del pensamiento: la aristotélica, incluyendo en esta el pensamiento clásico, las aportaciones cristianas, el racionalismo postcartesiano, la filosofía empirista y el idealismo. Dentro de las áreas de la filosofía con interés en la educación que vamos a estar abordando, en todas las grandes áreas de la filosofía está la metafísica, la lógica, la ética, la antropología, la filosofía moral y política, que se trata de un modo o de otras cuestiones que afectan directamente el núcleo mismo de la acción educativa. ¿Sí? Es importante que ya vayamos realizando el qué es la filosofía, qué es la educación, qué conceptos de aprendizaje me van a permitir esta relación que conlleva, ¿sí?, a estas opiniones, de qué manera está influenciado, cómo se permite tener conciencia, cómo se piensan estas preguntas, cómo se hablan, se manifiestan, de qué manera vivimos como pensamos, qué es vivir la existencia que estamos viviendo, de qué manera se entiende, se comprende, cómo es posible vivir así, de qué manera las ideas se nutren de la filosofía a través de los argumentos, de las explicaciones, de comprender la realidad. Vamos a pensar y a reflexionar, a no quedarnos callados, ¿sí? Cómo nos va a ir formando ese principio de conciencia social, ese sentido estético, el para qué queremos hacer uso de las profesiones, su origen a través de la filosofía, cómo nos va a ayudar a entender las cosas, cómo cambian, de qué manera permanecen, cómo a través de las distintas ciencias cambian las explicaciones a través del gobierno, de la ética, de las relaciones sociales en este fenómeno educativo. Vamos a poder expresarnos y a explicar qué comprendemos como el término de filosofía de la educación. ¿Qué concepto de educación? ¿Cómo vamos a poder expresar nuestras conclusiones? ¿De qué manera ni los problemas ni las propuestas pasan de moda? ¿Cómo vamos a entender este movimiento de las ideas? ¿De qué manera nos vamos a apropiar de la realidad y del mundo? Este compromiso de leer, de entender la filosofía, ¿sí?, de realizar cuál es su objeto, cuál es el problema. Vamos a tratar de ir realizando distintos equipos y el por qué es importante tomar en cuenta la filosofía de la educación, ¿sí? De qué manera la educación se está haciendo como actualmente se da. Si estoy dispuesto yo,
¿sí? En un futuro, hacer un alto y a intentar un cambio en la educación. El por qué, ¿sí? De qué manera las distintas actividades y perspectivas y enfoques nos van a permitir unos aspectos interesantes, unos datos importantes, ¿sí? De qué manera la metodología utilizada por el maestro para que ustedes como estudiantes aprendan cuál es la filosofía motivacional que empleamos como maestros para que ustedes los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, de qué manera nos va a dar toda esta cuestión de principio de correspondencia, de qué manera vamos a poder tener un método adecuado al objeto de estudio, de qué manera el ámbito pedagógico de nuestra carrera nos da distintas teorías interpretativas, desde la práctica, la filosofía plural y singular, el método de análisis a través de la fenomenología, la cuestión crítica, hermenéutica, lingüística, el conocer a enseñar, el conocer a educar, este binomio del que hablamos de enseñanza-aprendizaje entre el educando y el aprendiz, esta cuestión de cosmovisiones del hombre en el mundo valioso, de qué manera, ¿verdad?, se analiza, se conoce, se puede poner paso del conocimiento a la acción, ejecutar una vez que comprendemos los valores, el desarrollo técnico, quién soy para decidir y de qué manera hay una cuestión de método, ¿sí?, que nos permite conseguir y garantizar la capacidad entre varias cuestiones. De qué manera la educación crea en este ámbito de profesiones teóricas y prácticas, qué valores específicos nos permiten mejorar mi forma de pensar. Así que, chicos, damos inicio a esta primera sesión de la materia de filosofía de la educación.